Buenas amigos, aquí estamos en un nuevo episodio del Dinero Podcast desde la redacción del periódico El Dinero. Aquí está Esteban Delgado a mi lado. ¿Cómo estás? ¿Todo marcha? Estoy bien, todo marcha. Todo marcha. Pero mira, la economía no está creciendo. La economía no está creciendo y tiene que ver con diversos factores. Sí, pero olvídate los factores. El hecho es que no está creciendo. Pero hay que saber el porqué de las cosas, Delgado. Bueno, sí, también. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Nosotros no hemos pasado la vida explicando el porqué de las cosas. Ajá, y entonces. Tú sabes, la crisis eléctrica, yo te digo por qué la crisis eléctrica, pero hay apagones. Sí, pero Entonces, yo te digo a ti, la crisis de los hospitales o de la salud, de la educación, yo te digo por qué, pero tenemos crisis. El asunto es que me explique, deja de explicarme. Ajá, y entonces, ¿qué hacemos? La crisis del transporte, déjame explicarte cuál es el problema del transporte. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Resolver. Actuar. ¿Y a quién le toca eso? Accionar. Entonces, pero la crisis económica. La económica o está sea, medio la incertidumbre, complicada. hay mucha volatilidad en los mercados internacionales, producto de que de una guerra iniciada por Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, que no es una guerra comercial ya entre China y Estados Unidos. Es una guerra comercial global a partir de una decisión de aplicar aranceles de manera generalizada a todo el mundo. Por eso. Ya Jairo lo explicó. Ya ustedes saben por qué. Bueno, pero hay que explicarlo también. Ya ustedes saben por qué no está llevando. ¿El qué? Cuidado. Satanás Hernández. Sí, porque. Pero la economía no está creciendo. No está creciendo. Pero ya está creciendo menos. La explicación. De hecho. Digo, está creciendo un poquito, pero menos. La previsión de crecimiento se redujo a entre 2.1 y 2.5% anual. Bueno, esta semana pasada, hace varios días, que el gobernador del Banco Central estuvo por ahí por Washington, creo que fue. En las reuniones del fondo. Del fondo y del Banco Mundial. Sí. Y entonces dijo que la economía va a crecer entre 4 y 4.5. Bueno. Le han bajado. Eso por encima. Y le van a seguir bajando. Bueno, pero inclusive está por encima. Yo no creo que llegue a 4% la economía, el crecimiento este año. Si crecemos 3.5, yo estoy contento. Tú vas a estar contento. Sí, contento. Claro. Porque mira lo que pasó. El entorno. Mira lo que pasó el primer trimestre. Y es bueno ver eso, señores, porque la gente tiene que observar eso. Mira lo que pasó en el primer trimestre. En el primer trimestre, el turismo no creció. Incluso hubo un descenso breve de menos 0.6%. Sí. La llegada de turistas cayó, menos 0.6% en el primer trimestre de este año. Otra cosa que pasó en el primer trimestre de este año es que las recaudaciones de impuestos internos, de ITEVIS. Sí, de ITEVIS. El ITEVIS, ¿por qué yo menciono el ITEVIS? Porque el ITEVIS es un monitor para el consumo. Un monitor de consumo interno. De consumo, claro. Bueno, 1.1% creció. 1.1%. O sea, quiere decir que el consumo interno no aumentó en el primer trimestre. O hubo más evasión. Exactamente. Porque puede ser. Sí, también. Si hubo más consumo interno y no creció la recaudación, es porque hubo evasión. Pero yo, asumiendo que tenemos los mismos niveles de evasión del año pasado, si nada más creció 1.1, quiere decir que no aumentó el consumo interno. Ha de suponerse y creo que es eso, porque fíjate que la economía te lo dice eso, se ve ralentizada. Bueno, ha venido en declive. Bueno, ¿tú sabes cuánto creció la economía en febrero? Sí. 0.7. O sea, eso es prácticamente quedarse igual. O sea, ni siquiera un punto. Y en marzo no fue mucho mejor. Ni siquiera un punto. ¿Y ya publicaron la de marzo? No. No, porque tú sabes que el Banco Central cuando... ¿Cómo que no? Cuando la economía no crece. No crece. Lo que hacen es que lo ponen después. Cuelgan el dato promedio tarde. Lo ponen, pero no lo anuncian con bombo y platillo como hacen a veces. ¿Por qué el Banco Central no ha publicado el crecimiento de la economía a marzo y acumulado? No, pero a marzo hay que darle tiempo todavía porque abril, tú sabes, siempre vamos hacia final de mes. Ah, bueno, sí, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pero la de febrero la publicaron hace una semana. ¿Y por qué? Por eso, porque era muy chin. 0.7. Muy chin. Nah. Pero en cierto modo, Delgado, yo creo que vamos a seguir con esto. Se está haciendo algo. Sí, se está haciendo algo. Pero ciertamente hay que tomar en cuenta. No, y lo decimos no es como una crítica, lo decimos para que la gente sepa que si siente menos dinamismo ahora mismo. Como la economía está resentida. Sí. Tienen que ser cuidadosos. Sí. O sea, no estamos en época de desperdiciar dinero. Sí. No estamos en época de desperdiciar dinero. No estamos en época de portarse mal y estar provocando de que te cancelen de tu trabajo porque no hay empleo. No, porque cuando la economía está resentida, tú puedes decir, no, para que me den mi liquidación está bien, pero te va a dar trabajo conseguir un nuevo empleo. Porque en estos días no hay empleo. Ni en el Estado, ni en el sector privado. Está difícil. O sea, entonces hay que cogerlo suave, hay que estar tranquilo, hay que estarse quieto. El mercado laboral. Si usted está medio guapo con su jefe ahora mismo, cójalo suave, muérdase los labios y aguante un chin, porque
estos tiempos no están para quedarse desempleado. Porque la economía está resentida. A menos que tú no hayas decidido llegar al mercado informal y abrir un negocio. Pero también en los mercados informales también de las cosas, porque cuando el consumo interno baja. El riesgo es alto. Pero ven acá. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Para la industria del entretenimiento, el mes de abril fue fatal. Sí. La industria del entretenimiento. Sí, claro. A principios de abril se te cayó la industria del entretenimiento por el hecho del asunto del jet set. Del jet set. Vino la Semana Santa y en Semana Santa hubo también la prohibición de actividades de bares, discotecas, en las playas, las fiestas. No hubo teteo. Entonces, no hubo teteo. Entonces, abril, para la industria del entretenimiento, que es una de las más activas económicamente en el país, fue muy flojo. Sí, que genera encadenamiento también. Entonces, eso te quiere decir que si la economía no creció o creció muy poco en el primer trimestre, cuando tú le agregues el mes de abril no va a ser muy diferente. Es cierto. Entonces, hay que tomarlo con moderación en estos tiempos. Fíjate que el Banco Central, cauto, obviamente, muy cauto, está actuando con mucha cautela, ha dejado la tasa igual, porque obviamente lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro te indica a ti que tú tienes que seguir caminando por un trayecto que es incómodo, pero tienes que transitarlo porque en algún momento, y aquí entra el principio de los ciclos económicos, ahora estamos en un ciclo económico de no holgura. O sea, de no holgura. No estamos en un ciclo económico de crecimiento por lo menos llegando al potencial de la economía, que se supone que es 5%. 5%, ¿verdad? Sí. Pero este ciclo económico es un ciclo de retos para la economía dominicana, para la economía global, pero en el caso de la dominicana, que en este momento, si tú sacas cuenta, Delgado, no hay ese gran flujo, inclusive, de inversión en sectores importantes, sino que estamos como esperando. Incluso, fíjate una cosa, Jairo. Nosotros siempre criticamos la inversión del gobierno en obras del Estado, los gastos de capital. Sí. Eso está ahora más rezagado que nunca. Sí. O sea, ahora mismo está funcionando lo básico. Lo básico. Muy pocas obras del gobierno están en proceso de avance. Sí. O sea, ¿por qué? Porque no hay dinero disponible, señores. O sea, las recaudaciones del gobierno no están por encima de lo previsto. Incluso están, en el caso de impuesto interno, ni siquiera alcanzaron el estimado del primer trimestre. En el caso de impuesto interno, que es la principal fuente de recaudación del Estado. Sí. Entonces, eso hace que el gobierno tenga que ser también medio moderado en cuanto al hecho de que no puede reducir el gasto corriente, porque tiene muchos gastos fijos. Entonces, ¿qué puede reducir? El gasto de capital. Pero reducir el gasto de capital implica, entonces, paralizar obras que están en proceso. Con un agravante, que las necesidades son infinitas. Sí, porque las sociedades, en la medida que se van desarrollando, también van necesitando que se les resuelvan cosas. La sociedad, en la medida que tiene más educación, es más crítica, se empodera más, pide más obras y servicios de calidad, pide mejor educación, mejor salud, mejores caminos. Pero en el caso dominicano, y tú lo sabes, tenemos un tema. Yo digo que es el único gobierno que no ha logrado pasar una reforma fiscal de los últimos gobiernos que hemos tenido también. Una reforma como tal, formal. Porque ha habido, por ejemplo, aquí, medidas administrativas que han dado al traste con que debieron haber mejorado los ingresos. Está el caso, no los ingresos a través de impuestos internos, sino ingresos a través de tasas, cobrar tasas. Eficiencia administrativa. Sí. Los peajes, por ejemplo, este gobierno ha abierto por lo menos 4 o 5 peajes y entonces... Sí, pero ya lo aumentaron. No, bueno, pero y lo cobra doble vía. Ahí lo cobra doble ¿entiendes? vía. Lo cobra doble vía porque antes... Ahí ya le están dando ahí. ¿Te das cuenta? O sea, son medidas... Pero está bien. Son medidas fiscales, pero no... Pero no de reforma fiscal. No impositiva. No. Sino que te están buscando la manera de recaudar más. Sí, porque eso no es... O sea, el peaje no es un impuesto desde el punto de vista formal. No, es una tasa. Es una tasa porque es un cobro por un derecho. Exactamente. Por un derecho a circular o por un derecho a salir de la ciudad. Entonces te están cobrando a cambio de algo. Y entonces por eso se constituye en una tasa. Tú no estás tributando. Entonces lo que hay que hacer es cauto, tal cual están siendo las autoridades. Fíjate, las autoridades macroeconómicas. Están siendo moderados. Y es porque la situación de parálisis de la economía tiene mucha incidencia
externa, yo no digo, que está fuera del control. Yo le quiero llamar ralentización, no parálisis, porque la economía no está parada tampoco. ¿Te gusta utilizar término bonito? Sí, término bonito. La economía está parada, Jairo. No. No está decreciendo, pero está paralizada. Vamos a esperar que los amigos Jairo, que escuchan este podcast y nos ven a través de los diferentes canales. Pero tú sientes que hay meneo. El meneo no boroneo. está... ¿Tú sientes que no sientes boroneo? Que no está tan meneado. La tasa de interés de los bancos no ha bajado y no va a poder bajar. No puede bajar. Y el dólar, se ha reducido también por un asunto coyuntural internacional. Sí, Fue que el dólar se desvalorizó frente a otras monedas fuertes a nivel mundial. Y eso también obviamente incidió aquí. O sea, no fue que el dólar bajó, que el peso se está apreciando ahora y que el dólar bajó en estos últimos días por medidas internas. Se tomaron medidas internas, pero el efecto no fue tan significativo. Eso también es coyuntural. Por lo tanto, tampoco se hagan muchas ilusiones con esa parte, porque en cualquier momento eso se revierte otra vez. Bueno, pero también la caída de la caída de la demanda interna tiene que ver también con eso. También tiene que ver con eso. Sí, ese es otro elemento. Eso está ahí. O sea, y además, es economía básica. Y además esa apreciación, esa apreciación del peso frente al dólar, ahora también coyuntural, tampoco es que no debe alegrar demasiado, porque también tú tienes entonces que los sectores generadores de divisas van a ser menos competitivos. Exactamente. O sea, es todo, la economía es como un balance, ¿verdad? La economía funciona en una estructura en la que las variables tienen que estar caminando juntas, pero como balanceadas, ni mucho para allá, ni mucho para acá, porque tú dices, bueno, las tasas de interés, ¿en qué momento hay tasas de interés altas? Bueno, cuando hay crisis. Pero mira, ¿entiendes? Se acabaron los récords de David Collado. O sea, que David Collado siempre decía... Récord de llegada, turista. No hay más récord ya. No se están rompiendo los récords. En enero, marzo... No hubo récord. Menos 0.6. O sea que ya. La llegada del turismo. O sea, lo que estamos es retornando a lo normal, aunque inclusive ha habido caída. Es peor porque una caída. Sí, porque antes de la pandemia, el promedio de crecimiento del turismo era de más o menos 5% anual. Sí. Ahora no creció, por lo menos en el primer trimestre. Vamos a ver cómo evoluciona en los meses por venir. Bien, entonces, en definitiva, nuestra economía está para transitarla ahora mismo con cautela. Cautela. Entonces, tú dirás, ¿el gobierno está actuando con cautela? Sí. ¿Las autoridades monetarias del Banco Central están actuando con cautela? Sí. Le toca a usted también de manera individual actuar con cautela. No estamos en tiempo de inventar mucho. Sí. Y gaste e invierta lo estrictamente necesario. Cero botarata. Estos días no están para riesgos. No. Todo con cautela, tranquilidad. Es más. Si tú tienes unos chelitos por ahí, tú quieres resguardarlo, ¿verdad? Ubica bien en qué instrumento financiero tú puedes invertirlo. Sí, porque tú puedes hacerlo, obviamente. Sí. Y si vas a invertirlo en algún tipo de negocio, te conviene también observar bien cómo está el panorama, el ambiente, en cuanto a qué tipo de negocios tú invertirías tu dinero si es que tienes disponible. Si no tienes dinero disponible, como estábamos mencionando, y lo que tienes es tu empleo, trata de cogerlo suave. No estamos en tiempo de mal cabeza. Llega temprano a tu trabajo. No de motivo. No de motivo porque es que no... Jairo, mira, repito otra vez lo que dije ahorita. Está difícil, no hay empleo en el Estado y no hay empleo en el sector privado ahora mismo. O sea, ahora mismo lo que tenemos es una especie de esperar a ver cómo va a evolucionar la economía mundial, principalmente la de Estados Unidos, que es nuestro principal socio, y luego entonces cómo eso va a repercutir en la economía local, que, repetimos, está, como dice Jairo Severino, una palabra bonita, ralentizada. Gracias, señores. Hasta un próximo episodio del Dinero Podcast.